¿Sabías que la supervivencia de tu plato diario depende de un ser diminuto? En Triunfadores, exploramos la clave de nuestro ecosistema. Hoy, un médico y agricultor nos revelará la profunda conexión entre la salud de las abejas y la nuestra. Prepárense para una conversación que cambiará su perspectiva sobre el medio ambiente. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio, una idea original del licenciado Jorge Álvarez, que junto al periodista también Ángel Robles han diseñado un lugar en el que podamos nosotros presentar a distinguidos personajes que han hecho historia, han trascendido en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y que son verdaderos triunfadores, que hoy nos van a ayudar a entender un poco cómo hacer ese camino para poder dar trabajo, para poder generar crecimiento en nuestra región y también para poder generar esos hitos de avance que han hecho de nuestra zona un lugar especial en nuestro país. Hoy nos acompaña una figura fascinante que combina de manera única la ciencia, la medicina y un profundo compromiso con nuestra tierra. Nos visita el doctor Teodoro Gerves. Él es médico especialista en ecosonografía, con una trayectoria de 37 años, gran parte de ellos dedicados a la atención en la Amazonía ecuatoriana. Pero además de su labor clínica, el doctor Gerves es un apasionado pionero de la meliponicultura, el cuidado de las abejas sin aguijón, y además es un incansable gestor ambiental. Su vida es un puente entre el campo y la ciudad. Ha liderado proyectos de reforestación masiva, como el programa Árboles para Huachapala, y ha trabajado de cerca con culturas originarias, lo que lo ha llevado a ser un destacado estudioso de nuestra identidad, plasmado en su obra destacada Mi pueblo y la tradición andina. Bienvenido, doctor Gerves. Para nosotros un honor, un privilegio contar con su presencia. Buenas tardes, economista. Muy honrado con sus palabras. Realmente es un momento especial poder llegar hacia la comunidad y contarles algunas cositas de nuestro trabajo, que mientras uno tiene vida, no importa que hayan pasado los años, uno cree que los recuerdos, las cosas buenas, los conocimientos deben constar en papel escrito, ¿no? Y esa es la manera de luchar por nuestra tierra, luchar por nuestros niños, por nuestros jóvenes y por nuestros adultos y ancianos. Sabemos que Cuenca es una ciudad maravillosa que acoge a todas las culturas, a todos los credos, y nos ha tocado vivir nuestra vida en este hermoso ambiente, de lo cual doy gracias a la vida, doy gracias a Dios. Para nosotros es el privilegio contar con realmente un científico que no solo diagnostica la salud humana, sino que se preocupa de la salud medioambiental. Hoy nos quiere también compartir dos importantes obras: El amor por las abejas endulza tu vida, una obra sin duda importante que la tiene ya en los talleres de impresión y que muy pronto estará a su disposición. Y otra obra, esta sí es llena de ciencia, Historia de las abejas sin aguijón de América, también obra del doctor Gerves, que nosotros queremos compartir con ustedes, y hoy sin duda también vamos a hablar un poquito de ellas. En una de sus obras nos dice realmente que estamos en una carrera contra el tiempo, y científicos de todo el mundo advierten que la pérdida de biodiversidad nos ha puesto en un camino sin retorno. Realmente, ¿qué tan cierto es este tema de un camino sin retorno, o es posible enrumbar y enderezar ese camino? Los humanos somos hermanos del resto de seres vivos, tan importantes como una bacteria, un insecto, un pez o cualquier animal. Cada uno ocupa un espacio en la naturaleza
que tiene sus propios controles, sus propios alicientes, su crecimiento y sus depredadores que hacen que mantengan más o menos un nivel de normalidad en cuanto a su número y su presencia. Lógicamente la especie humana es un ser vivo bastante diferente a quien la naturaleza le ha encargado llevar este control, pero que muchas veces nos olvidamos de que nacimos para cuidar lo que debemos heredar a nuestros hijos. Realmente el doctor ha vivido labrando la tierra, inició de esa manera, cercano a ese mundo, y luego dedicado a la ciencia médica. Nosotros podríamos pensar que son dos espacios diferentes. ¿Cómo puede usted llevar adelante esos dos lugares tan especiales, la ciencia médica y el amor por el campo? Hoy revisaba nuevamente la etimología de agricultura, ¿no? Yo pensaba que era otra cosa, tal vez el cultivo de la tierra. Más bien significa el cuidado de la tierra. La tierra es un espacio especial que debe ser preservado y que últimamente lo hemos llenado de plásticos, de otros objetos que la han transformado prácticamente en un lugar invivible, ¿no? Los plásticos sobre todo contaminan mucho la tierra, contaminan el mar, y es verdad de que yo crecí pisando el suelo, es decir, andaba descalzo y era un sentimiento muy especial, ¿no? Parece que la energía de la tierra se comunica con uno y le anima a hacer cosas distintas, a buscar con empeño de descubrir cosas nuevas. Y era maravilloso, por ejemplo, ver cómo el agricultor regaba unos granos de maíz en el suelo y lo que no comían los pájaros o las torcasas o las palomas se transformaban en saquillos, en abundantes almudes de maíz. Y ahora que habla precisamente del maíz, y dentro de sus obras usted dice que realmente las abejas son seres muy especiales, y nosotros pensamos que únicamente las abejas nos dan miel, pero realmente ¿qué pasaría si en algún momento se pierde esa capacidad de las abejas? Muchas gracias, doctor, de ayudarnos. ¿Cómo estaría el alimento en nuestra mesa? ¿Habría dificultades si nos fallan las abejas? Yo voy a poner un contexto. Existen más o menos 200 millones de especies de insectos, ¿no? Y más o menos 20.000 especies de abejas. La naturaleza ha hecho de que exista el sexo en las plantas, ¿no? Es decir, el polen debe ser llevado hacia los receptáculos femeninos para que se produzcan granos y frutas, para que nazcan otras plantas, así como existe una diversidad de plantas que se pueden reproducir sin la influencia del acto sexual. Y las abejas son los principales polinizadores, es decir, acuden directamente a la planta, se llenan con su electricidad de polen y bañan los órganos femeninos de las plantas. Y por supuesto que son las que llenan de semilla, las que dan una bonita forma a los frutos y las que dan las próximas semillas para que existan muchas variedades de alimentos. Ha dicho ya un científico de que si se pierden las abejas en 4 años, la humanidad no tendría que comer. Pero ese concepto debemos seguir sembrando. La comunidad debe conocer, sobre todo los niños deben saber para proteger a las abejas. Las abejas son unos seres maravillosos que tienen de por sí un trabajo dentro de la colmena muy espectacular, muy complicado, ¿no? Pero que ellas saben sobrellevar. Madrugan a buscar su néctar, a buscar su polen para su servicio alimenticio, pero sobre todo madrugan a polinizar. Existen también otros polinizadores importantes que también se están perdiendo debido al efecto de
la contaminación que hemos producido en nuestro ambiente, ¿no? Hemos abusado de los agroquímicos, existen sequías, existen quemas de bosques y quemas de lugares muy amplios que han mermado el espacio vital para las abejas, el que la naturaleza les asignó. En sus obras, cabalmente, usted propone que el respeto a la biodiversidad debería enseñarse desde la infancia. ¿Cómo cambiar ese miedo que tienen los niños por las abejas por un sentimiento de respeto hacia ellas? Bueno, las abejas que pican son realmente unos animales que hay que manejarles con cuidado, ¿no? Una simple picadura puede ser mortal, otras veces no, y otras veces conocerlas es todo un proceso. Por eso yo he querido explicar claramente en un libro que esté al alcance siquiera de unas 20.000 personas y sus espacios de influencia, para que sepan que las abejas son útiles y que hay que respetarles, ¿no? Hay que quererles. Las abejas no son tan simples, ¿no? Tampoco los tratamientos que se hacen con picaduras de abejas son muy simples, pero hemos descubierto que existen otros miles de abejas sin aguijón que tienen el mismo trabajo de recolectar miel y polen de otra manera, pero que no pican y que no son agresivas, pero son tan importantes porque para una flor grande existen abejas pequeñas y grandes, y para una flor pequeña existen abejas pequeñas, tan pequeñas como de 2 milímetros. Y usted, al ser el promotor, el pionero de este nombre tan especial, ¿no?, que es la meliponicultura, algo así es, ¿no? Sí. Que es el estudio de las abejas sin aguijón. ¿Por qué es tan importante ese estudio de las abejas sin aguijón? Bueno, muchas de las culturas que sobresalieron vinieron del Asia y el África, ¿no? El África es toda una escuela de vida, toda una escuela de naturaleza que lastimosamente por estas cosas de la vida y la política se está perdiendo tanto, ¿no? La desertificación del África nos causa mucha preocupación, ¿no? En cambio, yo puedo decir que la meliponicultura, que quiere decir el trabajo de la miel, ¿no?, que hacen las abejas, comenzó en el África. Y justamente fue un africano el que visitó Brasil a un grupo de científicos de una universidad en donde les enseñó y les dijo, existen las abejas sin aguijón que se pueden criar, que se pueden poner en una cajita pequeña, y hay que entender la manera de vivir de ellos y saber que no producen tanta miel como las abejas que pican, pero su miel es deliciosa y su trabajo es indispensable. Para hablar de abejas sin aguijón, yo digo que habría que hablar de portugués brasileño, el lugar en donde existen más o menos unas 400 especies de abejas y donde la gente se fascina por tener su cajoncito de abejas o su meliponario. Ahora, para quienes nos están viendo, deben estarse haciendo ya una pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo contribuir para preservar ese cuidado de la vida? ¿Qué podríamos decirles? Partamos de la educación que viene desde la casa, que se da en el colegio, que se da en la universidad. Yo creo que debe insistir en las viejas ciencias naturales, ¿no?, en decir que es indispensable la alimentación sana, el cultivo del campo, el respeto a las plantas. Y Luis Cordero dijo y repitió las palabras de un sabio árabe, ¿no?, para terminar bien la vida y con satisfacción hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? No siempre es posible, ni siquiera tener un hijo. Escribir un libro es un poco difícil y sembrar el árbol es lo más simple, ¿no? Entonces, yo soy de la idea, perdone que ponga mi palabra adelante, ¿no?, de que cada niño, para pasar el año en la escuela, en el colegio o la universidad, cada persona debe demostrar que ha sembrado un árbol. Eso le llenará de satisfacción. Eso evitará la desertificación, eso hará que los pulmones que absorben el CO2 y purifican el oxígeno estén presentes no solamente en las ciudades, sino más bien en el campo.
Ahora bien, ¿qué mensaje podríamos nosotros transmitir a nuestra audiencia en relación precisamente a esa tarea de triunfador que usted tiene? ¿Cómo llegar a triunfar? ¿Qué mensaje le podemos dar a la gente para poder ser verdaderos triunfadores? Primero hay que educarse, ¿no? Hay que soñar que uno se puede lograr. Un campesino simple como fui yo en aquel tiempo, pues también pensaba ser ingeniero, ser abogado, ser doctor, ¿no? Y gracias a Dios se dio que cerca de mi casa, en la ciudad de Paute, se funcionara un internado salesiano y también un colegio nacional. Tuvimos unos maestros maravillosos, eran maestros de escuela que se habían preparado algo más en la Universidad Católica o en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en ese tiempo, y ellos nos daban las clases ya de manera moderna, ¿no? Nos indicaban qué libros debíamos revisar en el colegio, y la biblioteca del colegio era una verdadera curiosidad en donde se iba no solamente a estudiar la lección, sino a hacer varias actividades como leer libros de literatura o estudiar temas técnicos como la mecánica o la agricultura. Doctor, en su obra Historia de las abejas sin aguijón en América, yo quisiera consultarle cómo surgió la idea, cómo plasmó esto, qué le llevó, qué le motivó a realizar esta obra científica. Yo vivía en Macas viví unos 20 años y no me gusta la hacienda, no me gusta la ganadería, me gustan más bien las curiosidades de la naturaleza. Y un pequeño solar que tenía ahí en Macas, encontré unas abejas pequeñitas, unas zucas muy bonitas, ¿no? También unas negritas, unas cafés. Y me decía, bueno, ¿qué serán estas? No, indudablemente que son abejas y hay que interesarse. Y después escuché por Facebook que en Colombia hablaban de las abejas sin aguijón, que eran muy importantes para la polinización del café y los frutos colombianos, y por supuesto que daban cera y daban miel, y que sería importante trabajar en pequeñas cajitas con este tipo de abejas. Una vez que empecé a conocerles, supe que existen más de 500, entonces empecé a revisar una por una en textos y PDFs obtenidos de Brasil en portugués. El portugués se traduce fácilmente ahora por los medios de internet que tenemos, y hice contacto con algunos profesores, todos admirables. Como ven ustedes, la biografía de muchos de ellos, de 200 de ellos, consta en mi libro. Todos son unos personajes importantes porque cada uno ha descubierto una abeja y ha prestado su nombre para que el nombre científico de la abeja pues adorne su vida para siempre. Yo quiero enviar con este motivo un saludo a los amigos de Brasil que me han acogido cuando hemos estado en los congresos de la triple frontera de Colombia y de Perú con Brasil. Hemos estado en Colombia, en Costa Rica y en todo Centroamérica. Seré capaz de llevarles yo mismo el libro, que la segunda edición mejorada y corregida está imprimiéndose en México, en una editorial que también tiene sedes en Lima, en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Es que cargarse con un libro no es fácil en el avión, ¿no? Quiebra las costillas, quiebra la columna, pero quiero que esté al alcance de mis amigos para que cuando se les siente una abeja en la mano, ellos cojan el PDF o cojan el libro y puedan decir de entre las 500, así se llama, estas son las virtudes, esta me gusta más, con esta me quedo. Así es que agradezco la oportunidad que usted me ha dado para contarles al mundo de que esta es una porfía de unos 10 años. Pasa, repasa, estudia. He mandado los PDFs a varios profesores para que me humillen y me han dicho que inicialmente que yo estaba pensando como hace 40 años y que todo había cambiado y tuve que revisar de nuevo todo el libro. Es que tienen ISBN y todo, es completo. Sí, tenemos el apoyo de la Universidad de Quito para el libro de la UIDE, Universidad Internacional del Ecuador, del doctor Vega, mi profesor que me volvió a acoger. Doctor Gustavo Vega, ¿no? A los años, sí.
Y también el libro de las abejas simples es de la Universidad Católica de Cuenca. Ha sido un momento para mí bastante satisfactorio encontrarme con usted y con mis amigos. He disfrutado mucho de este espacio, compartiendo con ustedes y sobre todo escuchando a un científico, a una persona que ha hecho mucho por el Azuay, mucho por nuestra ciudad, el poder brindar trabajo a mucha gente, el realizar sus inversiones aquí en nuestra tierra, el confiar precisamente en que con sacrificio, con trabajo, con constancia se pueden hacer las cosas, es un referente sin duda importante. Para nosotros ha sido muy placentero compartir con usted. Doctor, le agradecemos infinitamente que una cosita nos haya adicional, permitido compartir. una cosita adicional, claro ya. Sí. Gracias por sus palabras tan finas, ¿no? Solamente soy un curioso, solamente he sido una persona diferente que tiene algo que contar y que no debe llevarse a la tumba los secretos, ¿no? Porque todos tenemos que contar, pero pocos tenemos la forma de hacerlo. Estoy muy feliz de haber compartido por segunda vez con su bondad. Nosotros Y nos sentimos estamos contentos. abiertos para participarle también a usted en nuestros programas curiosos. Siempre estamos a sus órdenes, le agradecemos más bien esta oportunidad que nos da de compartir, de participar y de llevar hacia nuestra audiencia ese criterio tan importante, ese mensaje de humildad, de sencillez, pero sobre todo de que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien. Nos quedamos con una idea fundamental: proteger a las abejas no es solo un acto de bondad hacia la naturaleza, es un acto de supervivencia para la humanidad. El llanto de las abejas es un llamado de alerta que no podemos seguir ignorando. Así es que vamos a poner mucha atención a hacer precisamente aquello que nos ha pedido el doctor en torno a las acciones de cuidado y de preservación de la naturaleza. Agradezco pues a nuestros compañeros, al autor de la idea original, el licenciado Jorge Álvarez, a nuestro compañero también Ángel Robles, a Silvia y a todos quienes nos han acompañado. Nuestro invitado, el doctor Teodoro Gerves, pues muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de estos espacios en los que podemos transmitir todo lo mejor que tenemos en nuestra región. Hasta pronto, queridos amigos. Muchas gracias.